Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, graneros de José, de nuevo con ustedes. Como dijimos, hoy vamos a completar los 3 vídeos de la semana, que el del miércoles no se pudo hacer, pero se hizo, gracias a Dios, ayer jueves. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con el capítulo 4, la mitad de la semana. Es muy interesante. Es un capítulo corto, no me di cuenta, quizás lo debería de haber metido con el de ayer. Y el próximo va a ser largo, o sea que, bueno, haremos hoy el 4 y el próximo día el 5, que sobre todo el 5 es un capítulo muy interesante. El próximo día que toquemos este libro, que ya será, pues seguramente ahí a finales de la semana que viene. Hoy es día 6 de septiembre del 2024 y en España son ahora las 17:30, las 5:30 de la tarde. Bien, capítulo 4, la mitad de la semana del libro Las 70 semanas de Daniel, del doctor Stephen Jones. Jesús cumplió 30 años precisamente a la mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, en septiembre del 29 después de Cristo. Sabemos esto porque la historia nos dice las fechas de las 70 semanas de Daniel y sabemos que la semana 70 fue del 26 al 33 después de Cristo. En segundo lugar, una vez que sabemos que Jesús pudo haber nacido solo en el año 2 antes de Cristo, cumplió 30 años el 29 de septiembre en medio de la semana 70. Si dejamos que la historia misma interprete las escrituras, en lugar de permitir que nuestros prejuicios teológicos obliguen a la historia, traten de obligar a la historia a confesar lo que deseamos que diga, es decir, a deformar la historia para que encaje con nuestros postulados, entonces podemos conocer la verdad del asunto. Si tratamos de fiarnos de la historia más que de lo que nosotros suponemos que suele ser erróneo. Daniel 9, 26 y 27 dice que después de 62 semanas el Mesías será quitado. Esta declaración, si se toma demasiado literalmente, significaría que Jesús fue crucificado en el año 26 después de Cristo. Pero muy pocos intentarían argumentar una fecha tan temprana. Es decir, como eso no puede ser, pues tenemos que ver cómo interpretamos eso para que no sea demasiado literal. Debe de interpretarse de alguna manera que encaje con la historia, ¿no? Daniel 9, 27 también dice, y él hará un pacto firme con muchos, él, en este caso, vamos a poner con mayúsculas porque se refiere no precisamente al anticristo como muchos creen, sino al Señor. Y él hará un pacto firme con los muchos durante o en una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas de grano. Los maestros bíblicos dispensacionalistas confunden a la gente diciéndonos que él no se refiere a Cristo sino a un anticristo que se levantará al final de los tiempos, pero no hay ninguna razón histórica, gramatical o incluso bíblica para hacer de este él, entre comillas, el anticristo. El él del versículo decía, y él hará un pacto. Ese él no es el anticristo, sino que se refiere al Señor. Lo vamos a demostrar ahora, un poquito más adelante. Repito, los maestros bíblicos dispensacionalistas confunden a la gente diciéndonos que Él no se refiere a Cristo, sino a un anticristo que se levantará al final de los tiempos. Pero no hay ninguna razón histórica, gramatical o incluso bíblica
para hacer de él, entre comillas, el del versículo, el anticristo. Tal punto de vista es una suposición total, porque el pasaje mismo habla de la venida del Mesías, no del anticristo. El hecho es que Jesús fue el sacrificio y cuando se presentó puso fin a la necesidad de todos los demás sacrificios. Repito, el hecho es que Jesús fue el sacrificio y cuando se presentó puso fin a la necesidad de todos los demás sacrificios. Aquí tienen el infograma de Daniel, la 70 semana, en el 26 después de Cristo, Anno Domine, año del Señor, ese tendríamos el 80 jubileo, el final de las 69 semanas. El 29 Anno Domine, Jesús es bautizado y presentado como el verdadero sacrificio. Y en el 33 Anno Domine, otra vez, Jesús es crucificado o sacrificado. Bueno, la semana 70 de Daniel fue del 26 al 33 después de Cristo. Jesús comenzó su ministerio a mediados de la semana 70, el 29 de septiembre después de Cristo. Fue entonces cuando fue a Juan para el bautismo, presentándose en el día de la expiación para cumplir la ley de Levítico 16. Al presentarse para el ministerio y finalmente para el sacrificio, a los ojos de Dios puso fin a los sacrificios y las ofrendas de grano, aunque no a los de los hombres, pero a los ojos de Dios él se presentó en el día de la expiación como el sacrificio y puso fin legalmente a los sacrificios y las ofrendas de grano, como dice Daniel 9:27. Por supuesto, los judíos continuaron sacrificando animales durante otros 40 años o más, pero es obvio que la profecía de Daniel no se trataba de la práctica judía, sino del punto de vista de Dios. Si la profecía pudiera cumplirse solo mediante el cese del sacrificio en el templo, entonces, por necesidad, la semana 70 tendría que estar fechada en el 66 al 73. En el 66-73. Casi nadie podría argumentar a favor de un cumplimiento tan tardío, se quiere decir en los años, vamos a poner en los años 66 a 73. En los años 66 a 73, que es imposible que fuera tan tardío. Casi nadie podría argumentar a favor de un cumplimiento tan tardío de la profecía de Daniel, por lo que no lo discutiremos más. Eso es obvio. Bien, siguiente epígrafe. Cumpliendo el día de la expiación. Jesús se presentó para el bautismo en el día de la expiación a fin de cumplir la ley. Las instrucciones para este día se dan en Levítico 16, que dice: y el sumo sacerdote, se entiende, tomará 2 machos cabríos y los presentará, o 2 chivos si prefieren, y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, una suerte por Yahvé y otra suerte por el chivo expiatorio. Literalmente se decía para Azazel. Una suerte por Yahvé y otra suerte para Azazel, es decir, para el chivo expiatorio. Azazel quiere decir Dios cabra, bien es compuesto de Aza y él, de Azaz y él, que pues eso, Azaz significa cabra y el es Dios, entonces Dios cabra es lo que quiere decir, que también se le llama el sátiro o el diablo, el Dios cabra, ¿no? Se llama Fomet, ¿no? O el Dios Pan. Jesús cumplió lo profetizado por ambos machos cabríos, por ambos chivos. Con el primero, muriendo para expiar los pecados del pueblo, Jesús fue al río Jordán y se presentó a Juan como ese macho cabrío que es para Yahvé. Que dice ahí, que se dice para Yahvé. A ponerlo en cursiva, estamos citando el versículo. Mientras los sacerdotes mataban el primer macho cabrío en el templo de Jerusalén. Mientras los sacerdotes hacían el rito de ese chivo, el Señor estaba cumpliendo ese tipo, ¿no?
mientras los sacerdotes mataban el primer macho cabrío en el templo de Jerusalén. Su bautismo fue su presentación al Padre como el primer macho cabrío destinado a morir en la cruz. Fue su muerte legal, seguida más tarde de su muerte real en la cruz. Aquí se produce la muerte legalmente, donde es presentado como el chivo expiatorio para Yahvé, y luego más tarde vendría su muerte real en la cruz. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado por el diablo. Ahí tenemos, es entregado a Azazel, al diablo, para que lo pruebe, para que lo tiente, como somos nosotros, como nos pasa a nosotros después de la luna de miel tras recibir el bautismo del Espíritu Santo. Enseguida el Espíritu nos conduce al desierto para ser tentados por el diablo también. Dice, esto sucedió también cuando el segundo macho cabrío era llevado al desierto para Azazel. Para Azazel. El primero decía, ¿no? Una suerte por Yahvé y otra suerte para Azazel, ¿no? Bien. Leemos de esto en Levítico 16:21 que dice, entonces Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y las pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por la mano de un hombre dispuesto, de un hombre preparado. Este era el chivo para Azazel, para Azazel, o como leíamos, por el, vamos a ver dónde estaba, Pacho Cabrillo enviado de ser por la mano de un hombre, decía mal, lo dije mal, está mejor porque es una suerte por Yahvé y otra suerte por Azazel. Entonces Aarón pondrá ambas manos, Levítico 16:21, sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y las pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por la mano de un hombre dispuesto. Este era el chivo para Azazel. Azaz significa cabra y él, como dijimos antes, significa Dios. Por lo tanto, Azazel significa Dios cabra. Y este nombre se usa a menudo en la literatura hebrea para indicar un sátiro, es decir, una criatura mitad cabra y mitad hombre. Los griegos conocían a Azazel por el nombre de Pan, el dios Pan. Una vez que así representan a Baphomet, un dios cabra, la cabeza de chivo, los cuernos de chivo, pero luego tiene un cuerpo de hombre, ¿no? Y también tiene brazos de hombre y pechos como si fuera de mujer, o un hermafrodita, porque parece que es como si tuviera, porque tiene senos, pero también tiene el miembro viril, pero las piernas son, pues eso, piernas de cabra con pezuñas y demás, las manos no. O sea, una mezcla, ¿no? Una criatura mitad cabra y mitad hombre. Una vez que entendemos que Jesús fue bautizado en el día de la expiación, entonces Mateo 4:1 tiene sentido, porque dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La ley dio instrucciones de que un hombre apto, según la King James Version, o un hombre que está listo, un hombre preparado, la New American Standard Bible, de llevar al segundo macho cabrío al desierto para Azazel. Otra vez vamos a hacer, el desierto por Azazel. Mateo 4:1 nos muestra que Jesús fue el cumplimiento de ese segundo macho cabrío y fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Azazel. Esto no quiere decir que el chivo sea Azazel, sino que el chivo representa a Cristo, que va a ser tentado por el diablo, por Azazel. Esto muestra el significado de la oscura frase por Azazel. Es una referencia al diablo. En otras palabras, Jesús cumplió con ambos chivos en el día de la expiación. Cumplió con el primer chivo presentándose a sí mismo para morir por el bautismo, eso significa o tipifica el bautismo, y con el segundo chivo al ser guiado por el Espíritu al desierto.
Los sacerdotes del templo debían hacer 2 sacrificios cada día durante todo el año. Eran el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Nos hablan de las 2 venidas también, ¿verdad? También llamado el de la tarde la hora de la oración en Hechos 3:1. La sangre del sacrificio se derramaba debajo del altar, según lo prescrito en la ley para cubrir el pecado. Durante el transcurso de cada año, el pecado era cubierto, simplemente, es decir, tapado, escondido, y sin embargo se iba acumulando de año tras año, ¿no? Hasta que el pecado fue eliminado. Se fue acumulando hasta que el pecado fue eliminado cuando vino Cristo, lógicamente. El principio espiritual se promulgaba en el plano físico cada año en el día de la expiación. El primer chivo cubría el pecado, expiaba el pecado, es decir, hacía expiación por el pecado. La palabra hebrea kafar significa cubrir, no significa unificación como algunos han sugerido, significa cubrir. De hecho, obtenemos nuestra palabra cubierta de la palabra hebrea kafar. El propósito del segundo chivo era eliminar el pecado, ya no solo no bastaba con cubrirlo, sino que ahora además era quitado, era eliminado. Era presentado por el chivo siendo conducido. El propósito del segundo chivo era eliminar el pecado. Esto, vamos a poner, esto era representado por el chivo siendo conducido al desierto a un lugar inhabitado o como se traduce en otras partes, a una tierra solitaria. Levítico 16:22. Aunque Jesús cumplió con ambos chivos al mismo tiempo en el Nuevo Testamento, el mayor cumplimiento se da en las 2 venidas de Cristo. Su primera venida fue su obra de muerte para cubrir o expiar el pecado, y su segunda venida es una obra de vida para eliminar el pecado, para quitarlo. Por esta razón, nosotros como cristianos ahora somos imputados justos, es decir, de una manera objetiva somos declarados justos, pero legalmente, simplemente no inherentemente. Porque la sangre de Jesucristo ha cubierto nuestros pecados y por eso los ha tapado, los ha escondido y por eso podemos ser bendecidos. Así como Jacob fue bendecido porque iba disfrazado, cubierto con la ropa de su hermano mayor, que representa a Cristo, y el padre así, pues no ve los pecados, pues él se hace el ciego y no ve los pecados, y entonces Jacob recibe la bendición, así nosotros, ¿no? Esto nos hace legalmente justos, legalmente, pero aún se requiere una segunda obra de Cristo para quitar el pecado y hacernos intrínsecamente o inherentemente, subjetivamente justos en nuestra experiencia. El mismo cumplimiento de la profecía de la ley nos muestra que Jesús fue bautizado en el día de la expiación. En este día también fue la mitad histórica de la semana 70 de Daniel. Daniel 9:27 dice que el Mesías sería cortado a la mitad de la semana. Durante muchos años, dice el doctor Jones, asumí que esto significaba que Jesús moriría en la cruz en medio de la semana, pero la historia real muestra que fue su muerte legal la que realmente ocurrió, su muerte por el bautismo, o sea, ser cortado, que en este caso él muere legalmente a ser bautizado. Hay 2 formas de morir. La primera muerte es física, el resultado de nuestra mortalidad. Esa es la primera muerte. Y la segunda muerte es la vida diaria de negar la carne, crucificar al viejo hombre y contarlo como muerto. Romanos 6, que son lo que hacemos todos. Los vencedores, como lo consiguen en vida, pues luego no sufren daño de la segunda muerte, porque la segunda muerte es el lago de fuego. Y el lago de fuego, pues es eso, es que aquellos que no pasaron la segunda muerte en vida, pues lo tienen que pasar después. Hay 2 formas de morir, repito, la primera es muerte física, el resultado de nuestra mortalidad. La segunda muerte es la vida diaria de negar la carne, crucificar al viejo hombre y contarlo como muerto, como dice Pablo en Romanos 6.
La primera muerte es física, la segunda es una muerte legal. Cuando Jesús fue bautizado fue su muerte legal de la misma manera que nuestro propio bautismo es también la muerte del viejo hombre. Por esta razón, Daniel dice que a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas de grano. Una vez que el antitipo ha sido presentado al Padre, Cristo, el tipo eran los chivos, el antitipo escrito, se presentaba al Padre, los tipos dejan de ser efectivos a los ojos de Dios, independientemente de lo que continúen haciendo u opinen los hombres, ¿no? Una vez que Jesús fue bautizado, se esperaba que la gente lo recibiera como el verdadero sacrificio, y solo su sacrificio sería suficiente como pago por el pecado. ¿eh? Ya no valía eso de presentarse una vez al año y todas esas cosas. Él era en verdad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, según el testimonio de Juan. Esto es lo que puso fin a todas las demás formas de sacrificio, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. De hecho, como dije antes, sabemos por la simple historia que los sacerdotes continuaron ofreciendo sacrificios en el templo hasta que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, Daniel 9:27 no puede referirse al cese real de todo sacrificio a la mitad de la semana, solo puede referirse a la perspectiva divina y no tiene nada que ver con la práctica religiosa real de los sacerdotes del templo. Bien, queridos amigos, vídeo corto para que puedan descansar el fin de semana, así que lo vamos a dejar aquí hoy. No sin antes recordarles pues que el capítulo siguiente que veamos, como les digo, al final de la semana siguiente, será probablemente allá para el viernes, el capítulo 5, ¿quién es el anticristo? Y se van a llevar muchos una gran sorpresa porque van a saber en verdad quién es el anticristo o quién no es. Vamos a verlo. Ese no se lo pierdan. El siguiente vídeo que veremos la semana que viene, el lunes, ese será un capítulo del libro Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3, mi libro, y va a ser sobre esta compulsión en las redes sociales de compartir cosas e inundar a la gente con cosas que se comparten. Es un artículo de hace muchos años que está ahí pues escrito en el blog Tabernáculos. Yo creo que será interesante también. Bueno, pues dicho esto, solamente me queda desearles un feliz fin de semana, que sea una renovación en espíritu, alma y cuerpo para todos ustedes, que también se diviertan, disfruten de la familia, descansen y que nada, que retornen como lechugas pues para acompañarme la semana que viene. Les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.